Gracias y qué gusto que nos acompañe un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, Manuel, como siempre. A ver, hay un tema que a los capitalinos, pero a todos, digamos, y a últimas fechas, en donde hay conflicto, hay movilizaciones, hay manifestaciones, a todos atañe y a todos toca, porque más allá de si uno esté de acuerdo o no, pues le afectan las marchas. El tema de las protestas, de las manifestaciones, uno pensaría que habría un acuerdo entre la opinión ciudadana a descalificar a quienes trastocan la vida cotidiana de la gente, pero tú nos traes unos números bastante interesantes, una encuesta de Parametría. Así es, son números sorprendentes porque pues el consenso de la gente que se ve atrapada en el tráfico un día que le toquen estas marchas, pues sería que estas tienen que ser reguladas o tienen que ser de alguna manera controladas para que no generen tanto caos. Y te diría que primero cuando vi los datos no los entendía del todo, porque en líneas generales la gente estaría justificando buena parte de estas expresiones públicas, pero cuando vi los datos de movilidad en la ciudad, creo que me quedó más claro. Estos son datos a nivel nacional, pero yo creo que dicen mucho de dónde está la gente. El primer dato sorpresivo es que el 70% de los habitantes del país mayores de 18 años a nivel nacional justifican de alguna manera las marchas como una expresión pública. O sea, el 70% no ve mal per se el tema de las... Así es. La pregunta es, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Todas las marchas se justifican, 9%, solo algunas marchas se justifican, 48%, la mayor parte de las marchas se justifican. Si sumas todo eso, sumas 70%. 7 de cada 10 mexicanos diferente grado, no descalifican las marchas así por el hecho de una manifestación. Así es, y el siguiente reactivo te daría el mejor indicador de por qué se justifica. ¿Por qué suceden estas marchas? ¿No? Porque las autoridades no atienden las peticiones de las personas o porque ya se le hizo costumbre a la gente salir a protestar cuando no está de acuerdo con algo. 57% porque no se le atienden sus peticiones. O sea, es culpa de la autoridad, no es culpa de quienes marchan, porque un reclamo, digamos, general, popular que escuchamos es mejor pónganse a trabajar en lugar de estar marchando. Para la mayoría de la población, para la mayoría de los mexicanos, no se trata de eso, se trata de la autoridad no resolviendo un asunto, entonces del derecho de alguien a manifestarse. Exactamente, Manuel. Entonces yo creo que aquí lo pusiste bien. Si vamos a dos derechos fundamentales, uno que es tu libertad de tránsito contra tu libertad de expresión, daría la impresión que aquí la gente está defendiendo la libertad de expresión y también probablemente por experiencias propias, porque no han visto resueltos algunos temas que tienen que ver con gobierno y por lo tanto estarán legitimando que la gente se exprese de esa manera ante tal vez una petición no satisfecha durante mucho tiempo. Ahora, en el Distrito Federal somos, digamos, los reyes de las movilizaciones, porque las autoridades engloban, sí, el tema de las marchas, la protesta como tal, también quizá el hecho de las movilizaciones ante cierto aniversario, el 2 de octubre, el 10 de junio, pero también desde peregrinaciones hasta concentraciones, digamos, deportivas. Esto quizá es más ilustrativo aún porque se refiere al tema de la manifestación pública, de la movilización, con un fin, digamos, de petición, de exigencia, de demanda a la autoridad. Así es. Y lo otro que podría explicar buena parte de esto, Manuel, es cuando ves las formas de movilidad en una ciudad como esta, como puede ser la Ciudad de México, y preguntamos sobre la primera opción para movilizarse de buena parte de la ciudad, el 98% te dice que lo hace por metro. 98% como su primera opción. Un 93% lo hace por pecera, ¿no? Luego vendría otro porcentaje importante, ya por ahí de los 60, que te diría que lo hace por otro tipo de transporte público, como puede ser Metrobús, luego vendría microbús. Solo 16% te dice que su primera opción es el auto propio. Solamente el 16%. Te dice que su primera opción es su auto. Es decir, la gente que está siendo realmente afectada, Manuel, es esta que, digo, aproximadamente números más, números menos, el 50% del país tiene auto, ¿no? Un hogar tiene auto,
pero de todos los miembros de un hogar, piensa tú cuántos pueden utilizar ese auto. Quizás solamente un Quizás integrante. solamente uno de los 4 que están ahí. Entonces te reduce la opción a, digamos, al 25% del 50% te da casi esto. ¿Dirías entonces que es un tema de clases medias, clases altas, quizá quienes están en contra de las manifestaciones? O quienes son los afectados, ¿no? Porque Y no es que no compartan la causa, sino que no comparten el método. primero, no son tan afectados, ¿no? Es decir, aunque pudieras tú ver tráficos impresionantes, ¿no? Sobre Reforma o cerca del centro, en realidad afecta en el volumen a muy poca gente. Y esta gente, pues, digamos, es un mínimo comparado con los que se están expresando. Entonces, si lo ves en grandes volúmenes de porcentaje, pues el 70% lo justifica, casi el 60% te dice que tiene una razón. Pero cuando ya vas a la parte de afectación de terceros, ves que los que están siendo afectados en realidad son muy pocos. Qué interesantes datos, porque, y digamos, si lo traemos a la capital, que de pronto concentra las movilizaciones de otros estados, porque los maestros de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán vienen y concentran sus protestas en la capital del país. Los mineros tienen algún conflicto y vienen y concentran aquí. Aquí están los poderes, aquí están las autoridades. Muy pocas, digamos, y así lo dicen las autoridades capitalinas, les competen a ellos, pero pues al ciudadano ahora sí que no le importa tanto de dónde venga, sino que el asunto de la manifestación es quizá uno que ya está bien enraizado en la sociedad mexicana y que no se ve mal. Así es, ¿no? Como expresión pública. Si vamos a la afectación de terceros, 90% te dice que sabe que está afectando a terceros. Entonces, ¿cómo debería de administrarse esto? 64% te dice que deben de permitirse, pero deben ser reguladas. 32%, no sé si debe preocuparme este número o no, las marchas deberían prohibirse. O sea, tienes una tercera parte del país que si la tienes estructuralmente en contra. Cuando ya vamos al tema delicado, Manuel, que yo creo que es a donde nos lleva este tipo de expresión y poblaciones a favor y en contra, niveles de afectación, la pregunta clave que me parece a mí de este diagnóstico es: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que se utilice la fuerza pública cuando las marchas afecten a terceras personas? 43% de acuerdo, 46% en desacuerdo. Dividido, prácticamente polarizado por mitades prácticamente. Uno esperaría, y bien cuando haces tu diagnóstico desde el punto de vista de las clases medias, que todo el mundo quisiera que la fuerza pública se utilizara, y digo, las imágenes que vimos hace poco en el día de la celebración del halconazo, ¿no? Del 10 de junio, vimos imágenes, creo esto sí a nivel nacional, de casi una policía indefensa, ¿no? Que estaba siendo agredida por manifestantes. Por encapuchados, además, violentos que repiten en manifestaciones y anónima. Bueno, a mí estos números honestamente me impresionan mucho. O sea, que haya un nivel de la población que está dispuesta a justificar, ¿no? Pues este tipo de violencia sí me sorprende un poquito. Si quieres, aquí lo referimos nada más a las marchas, pero yo hubiera esperado un mayor nivel de consenso sobre la idea de mayor control. Ahora, ¿dirías que tiene que ver el resultado, el saldo de esta encuesta con la vivencia, digamos, cotidiana de la gente y con el momento? Lo pregunto porque hasta hace unas semanas, unos meses, veíamos cómo era una cosa de prácticamente todos los días que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero tomaba la autopista del Sol, desquiciaba el tráfico, desquiciaba el paso, impedía el mismo. Pero no nada más era a las personas que se encontraban ahí afectadas, era una nota que replicaba a nivel nacional. Estos índices, digamos, de a favor, en contra, de aceptación, de tolerancia a la manifestación, incluso al actuar de la autoridad en torno a una movilización, ¿tienen que ver con ciertos momentos? Es decir, ¿se va moviendo esta estadística? Yo creo que se mueve, pero digamos, para estos números, los que estoy dando son 70 de acuerdo, de justificación, 60 que se le atribuye al gobierno. No estoy bien seguro que sea tan volátil esa opinión. Yo más bien creo que hay cierto elemento estructural aquí, y sí hay un mensaje de público abierto que te está diciendo: sí, sabes que el gobierno de pronto no resuelve, y sí, la verdad es que no hay otra forma de expresión más que esta, y sí, no es buena idea que la policía controle necesariamente esta expresión. Ahora, se vuelve también un tema de guerra de comunicación, porque por un lado está el mensaje y la manera en la cual lo transmiten los manifestantes, pero también
también la incapacidad en estos términos y digamos avalado por estos números de que las autoridades no han logrado comunicarle a la población que quizá estas manifestaciones o son las demandas irresolubles o se están trabajando o son peticiones que no les competen, porque la mayoría de la población sigue pensando que si hay manifestaciones es porque la autoridad no está resolviendo una determinada problemática. Yo te diría que sería bueno tener, y esto me comprometo a tenértelo eventualmente, sería bueno diagnosticar por tipo de causa, ¿no? Por ejemplo, no estoy yo muy claro de lo que está pasando con la marcha de la coordinadora y los maestros. No sé hasta dónde, digo, estamos hablando de expresiones públicas en general, no estamos hablando de temas concretos. Pero te doy un dato de algo que registramos hace mucho tiempo, cuando hubo una expresión de esta naturaleza, yo creo la más radical que hemos tenido en el país en los últimos tiempos. Uno de estos grupos tomó la ciudad de Oaxaca, tú recordarás, la coordinadora, la sección 22, y la APO como tal. Bueno, o nuevamente, hipótesis nula, uno cree que esas cosas a la gente no le gusta. El número que registramos constantemente, Manuel, nosotros es entre 22 y 25% de la gente que decía algo querrá decir la APO, alguna justificación tendrá. Es decir, yo creo que si apuntamos sobre temas específicos tendríamos mejores diagnósticos. El de los maestros es uno, puede haber otra expresión de transportistas, puede haber... Es decir, el tema importa, pero cuando te hablo de cierta opinión estructural, este ejemplo que te doy de la APO, o que hubiera casi uno de cada 4 mexicanos que lo justificara, a mí me parece que decía mucho. Ahora, uno pensaría que es un tema que se gasta con el tiempo y que quizá si vemos al Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo, marchar cada semana, pues llega un punto en el que se cansa la población de escucharlos. Yo llego a un punto donde la gente ya no entiende por qué está marchando, ¿no? Porque, pues, digo, ya parecería que son como conflictos añejos. Pero el recurso de la marcha sigue siendo digamos, un buen factor. Y entonces quizá nos llevaría a pensar por qué esas grandes marchas ciudadanas, marchas que genuinamente surgieron, sobre todo en el tema de la seguridad, pues quizá no derivaron en mayor cosa. Fue una simple marcha, hubo una movilización y ahí paró todo. Pero yo creo que sí, otra vez, como forma de expresión se está defendiendo, lo que tenemos que ser como más detallosos es en el tema. Acabas de mencionar otro, ¿no? Hubo hace tiempo alguna marcha por la seguridad, ya era una expresión cívica, era una expresión de ciudadanos, ¿no? Y era básicamente para lo mismo, para que el gobierno observara que había una demanda ahí, ¿no? Esa misma población, podrías decir que es muy clase media, está justificando esto, como otra forma, o sea, otro tema, ¿no? Cada quien justifica su tema. Lo que a mí me parece otra vez relevante es que como forma de expresión está absolutamente legitimado. Qué interesante. Los mexicanos entonces, o la mayoría de los mexicanos, no están o no estamos en contra de las marchas. Así es, como gran conclusión. Paco, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel. Muchísimas gracias. Por supuesto, todos los datos, todas las estadísticas están en la página de Parametría y están también ya en el sitio de Más por Más. Gracias por vernos. Aquí nos encontramos la próxima desde la redacción de Más por Más.